Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans de las telenovelas, algo que nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente entre Burak y Neslihan? ¿Secreto de amor o solo privacidad? Este dúo dinámico que nos conquistó con su química en pantalla, ahora nos tiene a todos especulando. ¿Son solo profesionales que mantienen su vida personal separada, o hay algo más que nos estamos perdiendo? Vamos a desgranar esto, a analizar las señales, los rumores y a tratar de entender la línea delgada entre la vida pública y la privada de estas estrellas. Si te encanta desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y te apasionan las historias que se esconden detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nombres que evocan inmediatamente Kara Sevda, o Amor Eterno como muchos la conocemos en Latinoamérica. Esta telenovela turca no solo fue un éxito masivo a nivel mundial, sino que también catapultó a sus protagonistas al estrellato internacional. La química entre Kemal y Nihan, sus personajes, era tan palpable, tan real, que era imposible no creer que algo más allá de la actuación estaba sucediendo. Y esa es precisamente la chispa que alimenta la especulación. Desde el primer día que los vimos juntos, la audiencia se enamoró perdidamente de ellos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que parecían respirar el mismo aire en cada escena, hicieron que miles, millones de personas, creyeran que esa conexión profunda era real. Y es natural, ¿verdad? Cuando dos actores logran transmitir emociones tan intensas de manera tan convincente, es fácil confundir la ficción con la realidad. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Si bien es cierto que Kara Sevda terminó hace años, la imagen de Burak y Neslihan como pareja ficticia quedó grabada en la memoria colectiva. Y luego las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans continuaran alimentando esa fantasía. Fotos juntos de eventos, comentarios afortunados en publicaciones, e incluso malinterpretaciones de interacciones cotidianas, todo se magnificaba. Los rumores comenzaron a circular, primero tímidamente, luego con más fuerza. ¿Se ven fuera del set? ¿Se llaman? ¿Han mantenido una amistad profunda? La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la amistad genuina, la camaradería profesional y los rumores infundados es a menudo muy borrosa. Consideremos el contexto de la industria del entretenimiento turco. Las telenovelas son un fenómeno cultural, y los actores que las protagonizan se convierten en figuras casi míticas para sus seguidores. La devoción de los fans puede ser increíblemente intensa, y esta intensidad a menudo se traduce en una necesidad de saber cada detalle de la vida privada de sus ídolos. Burak y Neslihan, siendo dos de los rostros más populares de esta ola turca, estaban bajo un microscopio constante. Cualquier interacción entre ellos, por inocente que fuera, podía ser interpretada como una señal de algo más. Ahora, vamos a ser claros. Burak Özçivit está casado con Fariye Evcen, otra actriz también muy reconocida, y tienen una hermosa familia. Neslihan Atagül está casada con Kadir Doğulu, también un actor y compañero de profesión, y ambos parecen tener una relación sólida y pública. Entonces, desde una perspectiva objetiva, y basándonos en la información que ellos mismos han compartido y que está públicamente disponible, no hay ninguna evidencia de que exista un secreto de amor entre Burak y Neslihan en el sentido romántico. Sin embargo, la pregunta persiste porque la conexión que crearon en Kara Sevda fue tan poderosa que trascendió la pantalla. ¿Qué significa entonces este secreto de amor que muchos insinúan? Podría ser simplemente el eco de la pasión que transmitieron como Kemal y Nihan. Los fans se aferran a esa memoria, a esa ilusión de que los personajes que amaron en la ficción podrían haber encontrado un amor verdadero en la vida real. Es una forma de mantener viva la magia de la serie, de seguir creyendo en el felices para siempre que a menudo buscamos en las historias que consumimos. O quizás, y aquí es donde entra la parte de la privacidad, se trata de su profesionalismo. Ambos actores han demostrado ser increíblemente dedicados a su arte. La química que vimos era el resultado de un trabajo arduo, de entender a sus personajes y de entregarse por completo a la historia. Mantener una relación puramente profesional y saludable fuera del set, especialmente después de haber compartido experiencias tan intensas, es un signo de madurez y respeto mutuo.
Y en un mundo donde las vidas de las celebridades a menudo se exponen sin piedad, elegir tener ciertos aspectos de su amistad o camaradería en privado es un derecho legítimo. Es importante recordar que los actores son personas con sus propias vidas, familias y relaciones. La presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora. Buscar secretos o drama donde quizás solo hay una amistad laboral o una relación respetuosa puede ser injusto y perjudicial. La privacidad en este contexto no es un velo para ocultar algo escandaloso, sino una elección consciente para proteger sus vidas personales y sus matrimonios actuales. Pensemos en cómo esto afecta a sus carreras. Si hubiera alguna evidencia real de algo más allá de la amistad, sin duda, las noticias explotarían, y las repercusiones para sus matrimonios y sus imágenes públicas serían enormes. Pero hasta ahora, y a pesar de las constantes especulaciones, no hay nada que valide estas teorías. Lo que sí vemos son ambos continuando con sus exitosas carreras, construyendo sus vidas personales y profesionales, y compartiendo momentos con sus respectivas familias. Entonces, ¿es un secreto de amor? Si hablamos del amor romántico, la respuesta más probable es no. La evidencia apunta a que sus vidas actuales están firmemente establecidas y felices con sus parejas. Sin embargo, ¿es la privacidad lo que genera el misterio? Absolutamente. La falta de información detallada sobre su relación fuera de pantalla, sumada a la intensidad de la conexión que mostraron como pareja ficticia, crea un terreno fértil para la imaginación y la especulación. Los fans anhelan esa conexión, y cuando no tienen detalles concretos, la mente tiende a rellenar los huecos. La verdadera lección aquí, creo yo, es la importancia de distinguir entre la ficción que amamos y la realidad que viven las personas detrás de ella. Burak y Neslihan nos dieron una historia de amor inolvidable en Kara Sevda. Aplaudo su talento y la forma en que nos hicieron sentir. Pero también debemos respetar sus vidas privadas y las decisiones que toman para proteger su intimidad. Si hay una amistad genuina, un respeto mutuo y un recuerdo cariñoso de su tiempo trabajando juntos, eso es algo valioso y digno de ser apreciado, sin necesidad de convertirlo en un secreto de amor. La privacidad no es sinónimo de ocultar algo malo. Es, en muchos casos, un acto de autocuidado y de respeto por las personas con las que comparten sus vidas. En la era de la sobreexposición digital, la capacidad de mantener un espacio privado se ha vuelto aún más preciada. Y para figuras públicas como Burak y Neslihan, esto es aún más crucial. Para concluir, hemos explorado la fascinación que rodea a Burak y Neslihan, la química innegable que mostraron en Kara Sevda, y cómo esa conexión ha alimentado años de especulación. Hemos analizado la diferencia entre un posible secreto de amor y la legítima necesidad de privacidad que ellos, como individuos y como profesionales, tienen el derecho de mantener. La evidencia actual sugiere fuertemente que sus vidas personales están firmemente establecidas con sus respectivas familias, y que la intensidad de su relación en pantalla fue el resultado de un talento actoral excepcional y un profundo respeto por el oficio. La especulación, aunque comprensible dada la magnitud de su éxito conjunto, se basa más en el deseo de los fans de revivir la magia de la serie que en hechos concretos. La privacidad, en este caso, no es un intento de ocultar algo, sino una elección de proteger sus esferas personales y profesionales. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la dinámica entre la vida pública y la privada de las celebridades. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿O consideran que simplemente están ejerciendo su derecho a la privacidad? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios de abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.